Queridos hermanos, muy buenos días. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hoy, lunes 29 de junio, en la iglesia se celebra de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. En el antífona de hoy dice: demos gracias a Dios en esta festividad de San Pedro y San Pablo, que con su sangre fecundaron a la iglesia, participaron de la pasión del Señor y se convirtieron en amigos suyos. Dios nuestro, que nos llenas de tanta alegría con la solemnidad de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fieles a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de hoy de la solemnidad del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del versículo del 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlos, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia y de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados atados con 2 cadenas, y a los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. Y el ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas se le sujetaban de las manos, se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Pedro obedeció y después le dijo: ponte en el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él y sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta a los que pasaban y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo de hoy, del Salmo 33, el Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a toda hora, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor y que se alegren su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor, saltará de gusto, jamás se sentirá decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. En la siguiente lectura va a ser tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, del capítulo 4, versículos 6 al 8 y versículos 17 al 18. Queridos hermanos, ha llegado para mí la hora del sacrificio, y
se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo, el juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todo aquello que espera con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi miedo, por medio de proclamará claramente el mensaje de salvación, y lo oyeran todos los paganos. Y fui librando de los fauces del león, y el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. En la aclamación del Santo Evangelio de hoy lunes dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Del capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: uno dice que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó a ustedes: ¿y quién dice quién soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo he revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en esta festividad de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, son de distintos llamados y unidos de esta gran misión. Para ellos, estos dos apóstoles, en caso, como acabamos de leer el Evangelio, la buena noticia, que muchos se preguntaban de que, en verdad, quién, ¿verdad? ¿Qué la gente decía quién eres? O sea, ¿quién soy? O sea, porque a veces las opiniones cuestan entender, porque es un gran profeta que cura, sanar enfermos, expulsar espíritus malignos, pero muchos se preguntaban qué era Jeremías, o otros profetas que ha vuelto a la vida. Así como dice que es el Juan Bautista, pero resucitado. Otro dice que Elías o Jeremías o cualquier otro profeta que había revivido. Pero ahora le pregunta a Jesús a ellos: ¿qué piensan ustedes quién soy yo? Y Pedro tomó su palabra y le dice: tú eres el Mesías del Dios vivo. Y por eso, como dice, tú eres Pedro, significa la piedra, que con la que significa piedra, que con significado dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así fue nuestro primer papa. El primer papa que existía en la iglesia, el primero de todos los papas que han vivido en las épocas. Como el primero de todos fue Pedro, el primer papa, porque eso dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la historia de Pablo de Tarso, uno de los apóstoles que al principio era una persona de falta de fe, pero cuando estuvo de cómplice en el martirio de uno también de los apóstoles, Esteban, de su martirio, y después él tenía esta falta de fe, de que quería capturar a todos los apóstoles para desaparecer esos apóstoles de nuestro Señor Jesús. Pero no fue así. Mientras va en camino a Damasco,
pasó esto que en el camino aparece Jesús delante de él. ¿Por qué me persigues a mis discípulos? Por eso, y por estas cosas que suceden, él queda ciego, porque claro, por esa debilidad de él, de falta de fe, por eso él quedó ciego. Por eso envió a Ananías para devolverle la vista e incumplirle. Ya no será como como se llamaba antes, por eso le cambió el nombre, y ahora es Pablo de Tarso. Y entonces es testigo de Damasco, el reencuentro, pero desde entonces se entrega en cuerpo y llama a anunciar el Evangelio. Por eso viajó muchos lugares para proclamar el Evangelio, quién realmente Jesucristo. Pero ha dejado muchas cartas que consideran muy auténticas, de todas las cartas que se ha leído a Timoteo, a Tesalonicenses, Corintios, y tuvo mucho en común, pero aunque tuvo a veces iba a ser detenido por el capitán Festo, pero no fue nunca en esa jurisdicción, porque él quería ser juzgado por el César, porque los que son judíos, obviamente lo que fueron que mandaron a crucificar a Jesús, pero quería también que martirizaran a Pablo. Pero obviamente no lograron en ese aspecto de hacerlo, pero él también, a pesar que logró la fe que logró Pablo en su vida, obviamente también fue asesinado, fue martirizado también el apóstol. Ellos murieron en Roma. Pedro murió en el año 64 después de Cristo, y obviamente también Pablo murió entre el año 67 después de Cristo. Y Pedro, que uno de los seguidores de Jesús, a pesar que él, como es el primer papa, se ve que por falta de fe de él, y obviamente lo negó 3 veces por su fragilidad, que no quería que Jesús muriera, pero su debilidad es porque no sale la boca de Dios, sino por la boca de él mismo. Por eso, pues, que se alejara de él. Y además, de la resurrección confesó el amor de nuestro Señor, por eso fue a predicar a muchas partes, pero también fue cayó en la jurisdicción y fue asesinado, porque todos los apóstoles que en verdad que vio en las fechas después de la resurrección de nuestro Señor también fueron apresados y asesinados, a excepción de Juan, que fue el último de los apóstoles que estuvo a punto de morir, pero no fue así. Fue el último apóstol, quedó con vida. Y por eso él fue el último de realizar el último libro, que es el Apocalipsis. Pidámosle a Dios Todopoderoso en este día tan solemne de Pedro y Pablo, que fueron los primeros evangelizadores que tomaron, llevando la buena nueva a muchos continentes, muchos rincones, que quien realmente fue Jesucristo. Por parte de Pedro, de que es el primer papa, así como el papa que tenemos actualmente, el Papa Francisco, y Pablo, que a pesar de sus errores que cometió en la vida, de cómplice del martirio de Esteban, pero con el arrepentimiento fue uno más fieles servidores de llevar la buena nueva. Y pidamos a la Virgen María, en la intercesión de la Divina Pastora, que nos ayude en nuestros hogares, que los ilumine a cada uno de sus hijos, nuestras casas, y que nos ayude a iluminarnos en esta epidemia que no cesa, que no para de atacar a muchas personas, pero que con una palabra que le pidamos a nuestro Señor Todopoderoso que tenemos que debería librar de esta pandemia que estamos viviendo. Que así sea. Amén. Oración final. Tú que nos has alimentado espiritualmente esta Santa Eucaristía, al Señor que la participación perseverante en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y a la fidelidad de la doctrina de los apóstoles Pedro y Pablo, y nos conserve unidos en tu amor.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Feliz inicio del comienzo de semana. Feliz lunes. Dios le bendiga. Que así sea. Amén.